Iniciar grabación. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Iniciando segunda clase el día de hoy. ¿Cómo les terminó de ir en esa semanita de trabajo? Lo del taller ya lo están revisando para que quede bien organizadito. De pronto fue algún fallo técnico. Máquinas, siempre nos toman el pelo. ¿Cómo les has terminado de ir? ¿Cómo están? Hola a todos. Sí, ya están revisando lo del taller, ya queda cuadrado. De todas maneras, vamos a hacer la revisión de una de las preguntitas como por hacer un resumen de un cierre de lo del trabajo de hace 8 días, como previo a iniciar la clase del día de hoy. Por el momento me escuchan bien, no hay lío. Creo que el volumen está bien. A los que no están teniendo clase ya hacemos un recorderis de lo que trabajamos hace 8 días. Igual, por más de que son estructuras secuenciales en el proceso de matemáticas, son temáticas independientes, son enfocadas a manejos por separado de las temáticas, así que no se estresen si no estuvieron en la clase anterior. Lo importante es como ponerse al tantico de las cosas, ver la clase que ya está subida, eh, ponerse al día de esa situación y cualquier duda que tengan preguntar. De todas maneras la clase está en subida ya, entonces la pueden consultar cuando quieran. ¿Desde dónde estamos? Ya hay uno desde Pasto que se reportó. ¿Desde dónde más estamos? Cali. Cali se reportó ya. Pasto. ¿Quién más? Manizales. Medellín. Más Pasto. Bucaramanga. Ibagué. Campo Alegre, Huila. Neiva. Tuluá. ¿Quién da más? A ver de dónde más vienen. Bogotá, qué bien. Sí. Soacha. Más cerquita todavía. Los más lejos que están son los de Tuluá y Pasto. No, creo que Pasto es más lejos que Tuluá. Vamos a iniciar con recordando primero que todo el trabajo que se hace es gracias a la plataforma de puntaje nacional. Agradecer también a la Universidad de los Andes que son los que han colaborado con todo este proceso y este montaje para, para ustedes, que realmente son los directamente beneficiados. Eh, Esta pregunta era, por más de que es de las últimas preguntas que han salido, sintetiza mucho de la información que se trabajó. Recuerden que en pocas palabras lo que hicimos hace 8 días fue aprender o recordar cuáles son los sistemas numéricos que uno maneja. En sí enfocados al que más se trabaja, que son los números racionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí solo analizar claramente la información y no es mucha la información. Aquí hay algo que faltó y es 10 a la 3. 10 a la 3 es igual a I sobre IO. Da lo mismo I sobre IO. ¿Realmente qué es o a qué hace alusión? Esta información que tienen, pero cambio el cursor poco.
Cambiemos esto. Toma el pelo el color de esto. Ya, listo ya. Entonces, estos son distractores. Esto que tienen acá, realmente la única información que necesitamos para saber es esto de acá. ¿Qué es lo que preguntan? Todos estos tres renglones de la pregunta es información de más, es por decorar la pregunta que se vea bonita. De resto, solo información de más, no es más. Ustedes tienen que evitar centrarse en este tipo de información. Hay gente que se centra en este 30, cuando este 30 no es absolutamente nada, es solo una información X de los datos que están dando. Entonces, lo primero es resolver la potencia. Entonces, si tenemos 10 a la 3, es lo mismo que 10 multiplicado por 10 multiplicado por 10, es decir, 1000. Entonces, ahora si me dicen que la división de uno entre el otro es igual a 1000, es la información basal. Lo único que me dicen es que entre este y este hay una relación, y esa es la pregunta. ¿Cuántas veces es el valor de arriba respecto al de abajo? Si el resultado fuera inferior a 1, es decir, fuera una fracción, el de arriba sería menor, es decir, sería un tercio, una milésima, pero como es mayor tiene que ser el triple o 1000 veces más. Como la división entre los dos es 1000, quiere decir que el de arriba es 1000 veces mayor que el de abajo, es decir, el numerador es 1000 veces mayor que el numerador. Si el resultado fuera 3 y sobre I igual a 3, pues sería el de arriba, sería el triple del de abajo. Es una pregunta de hecho reciente, aparentemente se ve como muy simple, pero esas preguntas muy simples son las que tienden a dar un dolor de cabeza más grande en muchos procesos, porque uno no percibe realmente cuál es la información. Respuesta era la D. Un poquito le atinaron. Montería y Nariño. Entonces, le borramos acá. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Que lo que me piden dan es el resultado de la operación. Me dicen que la relación entre las dos variables que tengo acá es 1000. No es más. Eso es lo que me están diciendo. Muy amable. Al ser esta operación, recuerden que la fracción lo que me dicen es dividido, ¿no? Entonces, lo que me están diciendo es cuántas veces más es 1. Si el resultado es 1000, yo podría despejar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, como para hacerlo un poquito más procedimental y menos analítico. 1000 multiplicado por IO. Y, es decir, la primera variable es 1000 veces. ¿Por qué 1000 veces? Porque está multiplicando a I. Entonces, ¿cuántas veces es el valor I respecto a IO? Pues la diferencia de equilibrio es 1000. Entonces, quiere decir que son 1000 veces más. Para los que todavía no las habían cogido. Recuerden que cuando yo tengo una potencia, es el valor multiplicado por sí mismo. En este caso, 10 a la 3 es 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Entonces, las potencias de 10 son muy sencillas. Es solo tomar el 1 y agregarle los ceros que diga acá. Entonces va a ser 1, 2, 3 ceros. 1000. O hacer la operación básica de lo que tiene.
Des en cuenta con una pregunta simple como la cantidad de errores que uno puede llegar a cometer, procesos operativos, la interpretación de la información, una cantidad de factores que pueden dejar que uno cometa un error, porque fácilmente uno toma una milésima, porque toma el proceso a la inversa. Entonces deben tener mucho cuidado con esa situación. ¿Claro ahí? Es que no apareció. En el taller se aparece. Bien, es que aquí en la transcripción, no sé, en la presentación, no me dejó poner el subíndice. Por eso se los coloco ahí con el marcador. 10 elevado a la 3 igual a la relación, es decir, 10 a la 3 igual 1000. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Tomamos el 1000 porque hay que resolver primero la potencia. Si no resolvemos la potencia no vamos a entenderlo. Y 10 a la 3 da 1000. Para Juan Camilo. Para los que acaban de llegar, buenas tardes. Traten de llegar más temprano, hasta las 5:30. Ya corrigieron lo del taller. Creo que el taller ya está donde se ubicaba en el link. Creo que eso ya está corregido. Ya pueden acceder al taller. Para los que no lo resolvieron y de pronto consultaron hasta hoy, deben haber consultado desde hace mucho rato ya. Pero bueno, más vale tarde que no hacerlo, ¿no? Donde dice realizar el simulacro, exactamente. Sí, entonces, ya teniendo eso corregido, ya ingresemos a lo que nos compete el día de hoy, hijos. Un tema delicado, realmente es muy delicado. Creo que en la primera clase les hablaba de que en el proceso de matemáticas con la reestructuración que hizo el ITFES, había una situación muy delicada y era esa parte de geometría. Porque realmente la geometría no se ve como se debería trabajar, entonces no se ve una secuencia, no le da uno la importancia que realmente merece a ese proceso geométrico. De hecho, la gente desconoce que en el desarrollo de las matemáticas fue primero la geometría que la matemática como tal. Anteriormente, históricamente, la matemática era una herramienta que usaba la geometría como ciencia. Eso con el tiempo se fue deformando y fue perdiendo interés. También por las pocas novedades. La geometría que trabajamos nosotros actualmente es exactamente la misma que se trabajaba hace 3000 años. Eso no ha cambiado absolutamente en nada. No porque nadie haya tenido la intención de realizar aportes a esos procesos, sino que lo hicieron tan detalladamente que dejaron muy pocas cosas que aportarle a la geometría plana. Eh, Hay dos tipos de geometría, bueno, de hecho son como tres tipos de geometría: la geometría fractal, la geometría plana y la geometría analítica, que realmente la geometría analítica no tiene nada de geometría, son funciones, que es lo que trabajaron en décimo. La geometría plana empezó entre babilonios y egipcios por aplicación. Ellos eran muy buenos en los procesos de aplicación. Los egipcios, la geometría aplicada que manejaban era una cosa de un nivel muy superlativo, tanto que se llega a pensar de que eran extraterrestres los que construyeron las pirámides. No era eso, era que eran muy inteligentes y lograban aplicar las pirámides. Los niveles de perfección geométrica que tienen son totales, es una cosa que no fallan al milímetro, son perfectas al milímetro a esa época. Pero realmente los que hacen la geometría como ciencia, como rama de las matemáticas o como una ciencia organizada son los griegos. Son ellos los que toman la batuta en cuanto a teorizar, escribir, dar las teorías de esos procesos geométricos. No se le puede atribuir la geometría a uno solo. Nuestra geometría plana o esta geometría se tiende a llamar geometría euclidiana. No porque Euclides haya sido el que la inventó,
sino porque él lo que hizo fue en que en determinado momento de la historia compiló todos los conocimientos que habían de la geometría hasta el momento y hizo un solo libro, los compiló en un libro que se llamó el libro de los elementos. Y a partir de ahí nace la geometría como herramienta. Miren, es tanto de que si miramos el primer libro que escribió Euclides y buscamos un libro de geometría elemental actual, van a decir exactamente lo mismo. Lo que cambian son las aplicaciones. En esa parte geométrica sí, cada día se encuentran es mayor cantidad de aplicaciones en los procesos de esa relación. Mm, los más importantes en esos procesos fueron Tales de Mileto, que es este de acá, Pitágoras, Euclides, Arquímedes, Eratóstenes y la primera mujer matemática registrada en la historia es Hipatía. Por eso le costó la vida, es decir, ella fue apedreada, mejor dicho, fue brutalmente asesinada por pensar. Para los griegos las mujeres tenían limitaciones mentales y no servían para pensar. Entonces ella les dijo que era mentira y entonces por eso la mataron. Una visión muy absurda, que realmente las mujeres tienen mejor predisposición para la matemática, mentalmente o cerebralmente tienen mejor disposición para la matemática que los hombres. Pero históricamente no ha habido así mucha trascendencia, son pocas las mujeres que se han enfrentado a esos procesos, principalmente por ese machismo de los griegos se ha venido generando. De estos amigos cada uno hizo un aporte importante, Tales de Mileto, las construcciones básicas de los triángulos, proporcionalidad entre los triángulos, pues Pitágoras, creo que todo el mundo ha oído hablar del teorema de Pitágoras, entonces fue una parte básica y contundente de la historia de la geometría en cuanto a aplicación, tanto que hay muchas cosas que el fundamento es el teorema de Pitágoras, sin ir muy lejos, trigonometría, la rama de la trigonometría es a partir de eso, de ese manejo de los triángulos. Euclides es en sí el que teoriza todas las características del triángulo y en sí el que le da un nombre a la constante pi, encuentra la constante pi y llega a las relaciones de esos procesos. Arquímedes trabajó mucho lo que fueron volúmenes, cuerpos geométricos, cuerpos tridimensionales. De Eratóstenes, por más de que no hizo un gran aporte a la geometría, sí la forma en que usó la geometría para procesos de astronomía fue brutal. Creo que si muchos profesores pueden haberles dicho que los griegos ya sabían que la Tierra era redonda 2000 años antes de que Colón la descubriera América y descubriera que la Tierra era redonda. Fue precisamente Eratóstenes el que hizo todos esos estudios, desde procesos manejados desde triángulos, tanto teoremas de proporcionalidad y semejanza de triángulos, con teoremas de Pitágoras. Entonces eso es una ciencia muy bien estructurada. Eh, cada uno dio su aporte necesario a los procesos, pero no hay uno que podamos tomar. Hay algunos que se escapan, de hecho hay varios que se escapan de acá, que cada uno hizo su aporte. Estos son los más relevantes en la situación. ¿Claro ahí? Esa pregunta es importantísima la que hace Anonymous 1956. Hombre, cámbienle y coloquen el nombre que se escucha muy curioso estarlos llamando por un número. Parecen dígitos. Es muy importante el proceso porque, como les dije hace 8 días y para los que no estuvieron cuando lo dije, el examen del ITFES tuvo una reforma y ahora digamos, en esa parte específica de la geometría tiene dos fases, una como una geométrica aplicada a situaciones, una geometría aplicada, donde les van a preguntar áreas, volúmenes, todo ese tipo de cosas, y otra parte de una geometría notacional, es decir, una geometría enfocada a cosas muy específicas de los conceptos de notaciones. Si alguno presentó el examen de la Nacional, se daba cuenta que las preguntas de geometría que hacía el de la Nacional o la Universidad de Santander, la Universidad de Antioquia, que son universidades que hacen prueba de ingreso,
las preguntas son muy enfocadas a teoremas básicos de geometría, preguntas muy específicas. El examen del ICFES está tomando esa misma modalidad en algunas preguntas de geometría. Entonces, de las 45, al menos 4 van a tener como esa tendencia por el porcentaje que tienen. Entonces, es muy necesario como reeducarnos en el manejo de la geometría para poder saber realmente qué nos preguntan. La mejor forma de iniciarlos es iniciarlos con una de las preguntas, después de que se hizo la reforma, una de las preguntas que el ICFES dio como ejemplificación para que la gente entendiera cuál era la intención del nuevo manejo de geometría. Esa es la pregunta. Tienen unos 2 minuticos para que la lean, bueno, 5 minuticos, para que la lean e intenten dar la respuesta. No les voy a dar las opciones de respuesta. Partamos de ahí que ahí empieza uno de los dolores de cabeza. La cantidad de conceptos que uno debe tener claros para poder establecer esto es muy difícil. Lo primero que ustedes deben intentar es imaginarse cómo sería la construcción de la pregunta. ¿Cómo creen que sería la respuesta? No pudieron, muy difícil, les voy a ayudar con las opciones de respuesta. Esta es la respuesta, al menos. Les iba a dar las opciones, pero ¿para qué tomamos examen? Imágenes que de pronto no van a entender. Esta sería la respuesta. Imagínense pasar de esta información que es la pregunta a que ustedes den una respuesta como esta. Todo a partir de esta información. Dada una recta M y un punto P cualquiera, es posible trazar una recta paralela. Primero identificar qué característica, qué es M, qué es P, qué es una recta paralela, la correlación. Nomás en el enunciado básico se está definiendo. Primero se marca un punto Q cualquiera en la recta M. Se traza el segmento QP, es decir, uno ve esto y parece que le estuvieran hablando en otro idioma. Es un idioma simbólico que uno tiene que entender y llevar a una gráfica, porque realmente ese es el gran dolor de cabeza, de que lo literal que yo maneje en la pregunta tiene que ir especificado en una gráfica, o me dan la gráfica y yo tengo que especificar a partir de eso la parte literal. Miremos, ¿qué necesitan acá? Primero, concepto de punto. Saber lo más básico de geometría es eso. La geometría empieza en un punto. ¿Qué es una recta? ¿Qué es un segmento? ¿Qué características tiene una circunferencia? Ángulo. Eso como por hablar de elementos muy específicos al manejo geométrico. No estamos hablando ya de la correlación de que seca, biseca, triseca, que aparentemente son términos que uno no maneja porque sean muy conscientes. En el proceso académico no se ha establecido esos conceptos y llegan a uno y se los preguntan. Miren, en la pregunta hay algo muy específico que siempre la gente quedaba loca y es este término acá, interseca. Uno conoce intersectar o bisectriz, bisecar. ¿Qué carajos es eso? Porque no lo han podido a uno meter en ese concepto, sin contar toda la congestión que se tiene ahí. Entonces, esta pregunta es de las últimas de geometría que han salido. No estamos hablando de una pregunta antigua. Si ustedes miran, ingresan a la página del ICFES, buscan los últimos lineamientos que ha dado el ICFES para los exámenes del 2014 y 2015, van a encontrar esta pregunta en alguno de los dos. No estamos hablando de una pregunta antigua, sino realmente la novedad del ICFES en geometría es volver a una geometría conceptual. Y es ahí donde van a tener muchos problemas ustedes.
además hay una situación clara. De pronto muchos pueden llegar a manejar el concepto desde el manejo de los instrumentos, desde el manejo del compás, y de pronto el colegio en el que están es técnico, tecnológico, es decir, que ven dibujo técnico, pueden tener la facilidad de responder porque tienen ciertas habilidades en la construcción de figuras, entonces están más empapados de esa temática. Pero digamos en el examen del IFE no le dejan llevar ni el compás, ni la regla, ni nada por ni el estilo, ni las escuadras para poder dibujar la gráfica. No se estresen por la cantidad de términos que se tienen ahí, es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a eh, desglosar la información. Seca es lo mismo que cortar. Entonces, en geometría se habla de interseca porque cruza otra, es decir, la intercepta. Interseca e intercepta son en sí la misma palabra, pero en distinto concepto. Y deben acostumbrarse a términos de que terminen seca. ¿Por qué? Porque los geómetras están un poquito chiflados, entonces ellos manejan su propio lenguaje. Entonces, además son palabras muy antiguas. Biseca, triseca. Entonces, cuando hablan de biseca es que divide en dos. Triseca que divide en tres. Entonces, el término seca significa que divide, que corta. Entonces, ténganlo en cuenta. Dentro de las muchas cosas que deben tener en cuenta. ¿Estamos? Entonces, ahora sí vamos a mirar el dibujo. Volvámoslo a mirar. Entonces, des en cuenta que paso a paso íbamos dando las situaciones. Se traza sobre la recta M, ¿sí ven? El nombre que tiene aquí la recta. Entonces, eso ya lo vamos a trabajar ahorita, saber cómo se nombra cada cosa. Se traza en un punto definido Q, ¿sí ven? Se toma un punto cualquiera, haciendo centro ahí se traza la circunferencia con una longitud definida K. Y a partir de ahí se va dando cuenta uno de que si te toma la semejanza de la gráfica con la información que le está dando, se va dando uno a uno. Y encontramos que la respuesta, pues realmente sí es muy difícil llegar a la respuesta. La ventaja es que esta pregunta venía con las opciones, pero las 4 opciones de respuesta eran muy parecidas. Cambiaban un puntico de aquí de lado que uno muchas veces ni siquiera lo percibe. Esta pregunta es más como introducción, como para saber en qué necesito empezar a trabajar. Vamos a trabajar bastantes preguntas el día de hoy. Uy, me pasé. Para saber qué relación. Uno de los problemas grandes es la simbología. No siempre les van a dar a ustedes la información literal, no les van a decir la recta M es paralela a la recta N, sino les van a hablar de otro tipo de simbología, les van a decir M dos rayitas N y esto tiene que significar algo, o M una rayita cruzada N, y toda esta simbología es lo que dificulta mucho la apreciación de procesos geométricos. Precisamente, digamos en el caso de Fer Aguilar, que no entiendan es lo lógico, eso es lo lógico. Precisamente para eso es la clase de hoy. Vamos a empezar a desglosar los procesos de las temáticas. Entonces, primeras características y lo primero que uno debe tener entre muchas situaciones es que la geometría tiene 3 dimensiones. Entonces, la primera dimensión es la que habla de longitud. Entonces, lo que uno mide con el metro es longitud. De hecho, ¿se acuerdan en la clase de física como que complementábamos alguna cosita con eso? Longitud, la primera dimensión geométrica. La segunda es cuando hablamos de superficie varia. Es decir, ya no estamos hablando de una recta, sino estamos hablando de una superficie, un espacio que yo pueda delimitar con una figura. Y por último, tercera dimensión, que esas son los cuerpos geométricos. En eso se fundamenta, cada uno tiene sus características. Y paso a paso vamos a irles trabajando. Lo primero que se tiene que establecer como concepto básico es el punto. Punto. Realmente definición de punto no hay. Eso en geometría hay como 3 o 4 términos que no tienen definición.
porque es muy difícil definir algo indefinible. Eh, Locamente, cuando yo estuve en primaria, que eso fue hace bastante tiempo, los profesores definían punto, decían es la muestra que deja el lápiz al caer de punta sobre una hoja. Y esa era la definición que le hacían a uno copiar en un cuaderno. Y lo más ilógico era que esa definición estaba muchas veces en los libros. Entonces es un término que no se define. Lo que sí tienen que tener muy claro ustedes es la forma en que se va nombrando. Entonces, esto que se va nombrando, todo punto geométrico se tiene que nombrar y se nombra con una letra mayúscula. Se pueden ubicar en cualquier punto en el plano, en el espacio de las situaciones. De ahí parte la geometría. La geometría parte de un punto. Cuando empezamos a unir un punto, encontramos que se forman figuras. En principio lo primero que se forma es una longitud, es decir, una línea. Distintos tipos de líneas, línea recta, línea curva, poligonal, mixta. Entonces, realmente las que nos interesan son estas dos, porque son las dos que nos sirven para algo. Las líneas rectas y las líneas curvas. Sin ir muy lejos, la circunferencia es un tipo de línea curva. Y ya es a partir de la línea recta que uno empieza a modelar todo el universo geométrico dentro de los procesos que se tienen. Todas, es decir, siempre letra mayúscula. Deben tener en cuenta que en una situación geométrica van a haber letras mayúsculas y letras minúsculas. Las letras mayúsculas siempre nombran un punto, siempre. De pronto uno utiliza los puntos o esas letras para nombrar un ángulo, para nombrar un polígono, dependiendo de los puntos de contención, que es lo que vamos a ir viendo. Rectas. Eh, por definición, la recta es una sucesión o una línea que no tiene principio ni tiene fin. Lo que de pronto esos conceptos ustedes los pueden entender, donde se dificulta la apreciación de la simbología. Entonces, la forma en que uno de ustedes saben que están hablando de una recta, si no les dicen la recta AB, como en este caso, esta forma de nombrar en geometría, que tomamos dos punticos o tres puntos del, de la figura y lo nombramos, es una de las formas de nombrar que se llama por contención de puntos. Entonces muchas cosas van a tener la forma de que se nombra por contención de puntos, es decir, tomando dos puntos o tres puntos, la mínima cantidad de puntos que yo puedo usar, o la otra forma es nombrar a la recta con una letra minúscula. Las que normalmente se utilizan por algún gusto de alguien es la M, la N y la L. Normalmente las rectas se llaman con eso. Si necesitan nombrar más rectas, utilizo R, S, pero siempre en minúscula, minúscula y cursiva. Pero eso cada vez es muy difícil entender que uno utiliza una letra cursiva. Lo importante es que sean minúsculas, minúsculas para tener en cuenta. Así sé que estamos hablando de una recta. Si me dicen la recta N, pues bueno, ya sé que es una recta sin principio ni final. ¿Qué quiere decir? Una recta no tiene longitud. No la puedo medir porque no es el comienzo. Lo que dicen las flechitas es que se sigue prolongando. Por más de que yo no lo vea en esa situación. Des en cuenta que uno puede tener en un plano infinita cantidad de rectas. Entonces yo aquí tengo una cantidad de rectas que es por más de que no tengan la flecha sé que se siguen prolongando. En este caso van por la contención. Uno siempre inicia en una situación geométrica a nombrar en forma alfabética. Ya que va a utilizar las letras, pues se toma el trabajo de dar un orden alfabético a esos puntos. Listo, sigamos. El,
De pronto la unidad básica de la geometría es la medición. Entonces, la medición parte desde un segmento. El segmento, al ser definido, es decir, tener un límite, lo puedo medir. Entonces, si se dan cuenta, se simboliza muy parecido a la recta, pero lo que cambia es el símbolo. O en algunos casos no necesariamente tiene que tener el símbolo. Yo hablo de segmento AB y ya, sin símbolo, sé que ya tiene los valores. Miremos en la pregunta qué había de eso. Se dan cuenta, de identificación de segmentos había 1, 2, 3, 4 enunciados. Se traza el segmento QP, que era la 2. 3, se traza la circunferencia J de centro Q y radio de la longitud QP. ¿Qué les están diciendo? Que si tiene longitud y está entre dos puntos, es un tipo de segmento. Se traza la circunferencia K con centro P y radio de la longitud QP. Otra vez, me están definiendo siempre una longitud. ¿A partir de qué? De trazar el segmento. Si recuerdan la gráfica, siempre estaba el segmento QP. Y se traza la misma situación. Tiene mucha apreciación. Si yo no entiendo de qué me están hablando y que QP lo único que me está diciendo es la distancia que va a tener mi radio para poder hacer la circunferencia, me va a quedar muy difícil el resto del proceso. Correlación entre las rectas. Hay tres tipos de rectas. Cuando se secan, es decir, se intersecan, sin ningún sentido, en este caso, sin ninguna característica notable en lo que se forma. Cuando no se intersectan, que en este caso hablamos de rectas paralelas, o cuando se cruzan formando un ángulo de 90 grados, que son líneas perpendiculares. Las dos importantes son estas, las otras es por mención, pero estas dos siempre tienen una característica notable, entonces siempre van a estar como claramente diferenciadas en una situación geométrica, y es las paralelas y las perpendiculares. Este simbolito lo que hace es abreviar la expresión de la información. Me dice que la recta AB, el segmento AB y el segmento CD son paralelos. Y en este caso, este simbolito, aquí lo tenemos ampliado, lo que me dice es que las dos se intersectan en forma perpendicular. ¿Por qué es tan importante el perpendicular? Porque sabiendo que es perpendicular sé que vale 90 grados. Y des en cuenta, si recuerdan bien los procesos de décimo, que ese ángulo de 90 grados en un triángulo le ayudaba a uno a evitar una cantidad de procesos en los manejos trigonométricos. Sí, no te adelantes, Karen. Ya vamos para la circunferencia, paso a pasito. Entonces, des en cuenta que tienen que ver. Entonces, si yo empiezo a definir, si se dan cuenta, vamos por extensión, ¿no? Primero punto, al unir dos puntos tenemos una recta. Pero cuando yo intersecto dos rectas, lo que se me forma es una región entre estas dos que se llama ángulo. Miren, lastimosamente es un término que uno utilizó bastante, casi todo un año en grado décimo, ángulos, y todavía hay personas que no lo saben identificar claramente. Entonces, miren, lo importante de un ángulo son dos cosas. Este punto donde se intersectan, que es el vértice, y cada uno de sus lados. Tiene dos lados, es una figura geométrica de dos lados, aunque figura sería entre comillas. Viene la forma de nombrarlas, que es donde se da la situación. Por contención de puntos, es tomando un punto de cada uno de los dos lados o de las rectas que lo forman y el punto donde se intersectan, es decir, el vértice, y se organizan en el orden que yo quiera, pero siempre el vértice, el punto que define el vértice, tiene que ir en la mitad. ¿Por qué? Porque eso me permite ubicar el ángulo. La otra forma de nombrar los ángulos era como lo hacíamos en funciones trigonométricas, utilizando letras griegas, alfa, beta, phi, teta, sin importar cualquiera, las podemos utilizar arbitrariamente, porque en esto no hay un orden. Las letras griegas también vienen en minúscula y en mayúscula. Aquí vemos que alfa, phi, teta son minúsculas, pero beta es mayúscula. Entonces, no importa el orden que tomen, se pueden utilizar. Pero
En cuanto a procesos geométricos específicos, donde se pide la medición, donde un ángulo hace parte de una figura geométrica, la mayoría de las veces se utiliza por contención de puntos. Este simple repaso, porque esto casi con seguridad lo tienen muy claro, y es la clasificación básica de los ángulos. Ángulo recto que tiene 90 grados, ángulo agudo que es de menor de 90 grados, obtuso más de 90 grados y ángulo llano de 180 grados, que son los que me dan las bases de poder hacer los análisis implícitos a situaciones. Geraldine, ¿qué me preguntas? De perpendiculares, que no es claro lo que preguntas. Si me hicieras el favor, Geraldine, de volver a preguntar. Listo. Entonces, des en cuenta que todo es un orden. No hay lío en donde uno no entienda el proceso. Lo importante es identificar, porque se dan cuenta de una secuencia: rectas, ángulos. En la pregunta ¿cómo estaba establecido? Des en cuenta que había uno específico que me hacía alusión tanto a la característica de paralelas como a las características de los ángulos. Hay un término que utiliza mucho la geometría y es este, congruente. ¿Qué significa congruente? ¿O qué creen que es congruente? O si se acuerdan que es congruente. Amy, no, si tiene más de 180 grados, realmente hay uno nomás que se clasifica, y es el de 360 grados, que se llama ángulo completo, pero el ángulo completo es la misma circunferencia, así que no tiene realmente una clasificación definida o una clasificación útil. Ah, bien, Geraldine, eso es. Que son iguales. Exactamente, el término congruente en geometría significa que hay igualdad, bien para 65.411 y 82.491. No, semejanza y congruente sí son distintos. Semejante, algo semejante en semejanza es que tienen ciertas características iguales, pero hay una diferencia en forma y medida. En cambio, en congruencias todo es igual, longitud, medidas, todo relacionado. Lo que les decía, los geómetras son un poco o han sido un poco anticuados, entonces siempre han tendido a quedarse como venía la geometría antigua. Entonces en la antigüedad se manejaba el término congruente. Ustedes van y hablan, si llegan a estudiar algo relacionado con las matemáticas y ven de pronto geometría con algún geómetra puro, llamémoslo así, aunque no lo hay como tal, ellos no van a permitir el término igualdad, entonces solo van a hablar de congruencia. Entonces, y en los enunciados de los problemas se tiende a manejar el término congruente para la muestra del problema que teníamos acá. Cuando uno habla de la circunferencia, en ese caso de la pregunta, era muy difícil de pronto establecer que le decían a uno, haciendo centro en Q, se traza por P. Entonces lo que me decían era que si yo tenía aquí Q, se trazaba la longitud QP. Entonces eso era lo que me estaba explicando ahí, esa pequeña información. Volviendo a quien preguntó, a quien hacía la aclaración de la circunferencia, específicamente lo que decía es verdad. ¿Qué es una circunferencia? Una circunferencia es una sucesión de puntos que todos tienen la misma distancia a un punto llamado centro. Entonces lo que hace es que se genere la circunferencia. No son 360 puntos, hay infinita cantidad de puntos.
Lo que pasa es que por estándar los grados, que es una unidad básica de medida de los ángulos, se da a partir de la división de un círculo. Entonces, al ser una línea, como tal, si se dieron cuenta en el ejercicio, también la nombraban con una letra minúscula. A uno de la circunferencia lo llamaban I y a la otra circunferencia la llamaban J. Entonces, no hay lío ahí. Lo importante es que hagan la aclaración. No me pueden decir, yo trazo la línea con centro en P y longitud Q y la llamo J. No, yo trazo la circunferencia con centro en Q y longitud P para saber que estoy hablando de una circunferencia. La circunferencia tiene una cantidad de puntos importantes: radio, diámetro, cuerda, secante, circunferencia como tal, arco, punto de tangente, tangente. Cada uno son líneas que tienen cierta correlación. Lo importante realmente son estas dos: diámetro y radio. Radio porque es el fundamento de la construcción. El radio es el que me permite trazar la circunferencia, y diámetro porque realmente es el doble del radio. Entonces hay una correlación clara entre esas. Cuerda, secante, arco. Algo de arco se maneja con trigonometría, pero realmente uno el proceso para hallar un arco lo puede hacer desde geometría básica sin necesidad de utilizar las fórmulas. Y tangente, pues es una recta que lo toca en un solo punto. Pero realmente es necesario que se centren, o es importante que lo hagan, radio y diámetro. Miren lo que sucede acá. Me dicen, tengo el centro, tengo la longitud. Esa longitud es el radio. Si yo lo construyo, pues queda una circunferencia. Es sencillo. Siempre va a quedar. Entonces, los únicos elementos que yo necesito para la construcción de una circunferencia son centro, radio. Y si se dan cuenta, el radio siempre se termina definiendo como un segmento. ¿Por qué un segmento? Porque tiene una longitud definida. En la pregunta vemos que 1, 2, 3 de los enunciados hacían alusión directa a el término como tal. Se traza la circunferencia J, se traza la circunferencia K, se traza la circunferencia L, que es minúscula. Y ahí encontrábamos que eso era muy importante, porque si no podíamos llegar a construir la figura sin necesidad de la circunferencia. Sí, no se preocupe, lo que les decía, los procesos en geometría no han sido realmente muy válidos. En teoría la geometría se deja ver en noveno, es hasta noveno que uno ve geometría, pero uno llega a geometría no sabiendo mucho. Realmente aprende una gran cantidad de geometría básica, es implícito a los procesos que uno ve en décimo de trigonometría. Así que no es ninguna normalidad que uno esté mal en geometría. De hecho, es lo normal ahorita en Colombia en la mayoría de estudiantes, porque casi ningún colegio le da mucha importancia a los procesos geométricos. Entonces es una reestructuración que el ITFES va generando al pedir eso. Se van a dar cuenta que poco a poco las clases de matemáticas van a ir teniendo más carga de geometría, más cantidad de cosas. Entonces es bueno complementar la información que les damos. Entonces, cuando tengan dudas, preguntas, háganlas, que es preferible a no quedarse en eso. No precisamente, no necesariamente. Los ángulos son implícitos al proceso trigonométrico. De hecho, es que trigonometría es geometría, pero es una geometría direccionada a figuras triangulares. Llamémoslo todo lo que yo pueda hacer desde un triángulo. Eso es lo que significa trigonometría. Tri de 3, gono de ángulo y metría de medida. Es más o menos lo que traduce. Medida de los 3 ángulos. Es más o menos el término que traduciría trigonometría. Así que no es diferente. No es geometría a un lado y trigonometría a un otro, no, sino es una misma situación. De hecho, trigonometría es una aplicación pequeñita de todo lo que uno puede hacer en geometría. Bueno, yo ya hablé mucho, ahora trabajen ustedes. Con esto tan básico, si se dan cuenta, es algo muy básico lo que hemos trabajado. Solo con
mención de alguna información notacional, sin necesidad de no trascender en conceptos muy grandes, ya uno se empieza a dar cuenta que hay una cantidad de preguntas que pueden modelar. Miren esta pregunta, mírenla, léanla muy bien y respóndanla, obviamente. ¿Tienen que 3 minutos? Tres minutos y contando. Claro, lo que es seno y coseno son terminología que se utiliza para correlacionar algunas cosas del triángulo rectángulo. Entonces, la trigonometría toda se extrae de triángulos rectángulos. No se estresen, es que hay una clase que es direccionada solo a procesos trigonométricos. Pero eso los anoto. Es aproximadamente, porque mi griego antiguo está un poquito en desuso hace mucho tiempo, entonces es más o menos lo que traduce. No sé exactamente la palabra gono, cómo es la palabra exacta de ángulo, pero lo que traduce la terminología es ángulo. Entonces lo que dice trigonometría es en pocas palabras la medida de los tres ángulos. Están eficientes. Minuto y medio para responder la pregunta, eso es bueno. Diámetro es la misma circunferencia. Si se dan cuenta, borramos acá. La circunferencia es el borde, la longitud de la circunferencia es el mismo perímetro y el diámetro es la longitud que hay de lado a lado. Entonces, no pueden confundirlos por más de que suenen muy parecidos. Diámetro es como la mitad, divide en dos mitades, pero es la longitud de esa línea que divide en dos mitades la circunferencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que te dicen es que dos puntos distintos, pero para dificultar más la pregunta, eso lo hacen con esa intención, le dan el mismo nombre, pero al colocarle este simbolito de acá, lo que hacen es que diferencian. Les están diciendo que es dos puntos sobre la misma línea, que en este caso es la circunferencia, pero que no son el mismo punto. Tengan en cuenta que aquí tiene que decir eso. Qué bien, muy eficientes para responder. Entonces miremos. Las primeras dos, entonces A y C, entonces les dicen, lo primero que deben entender es que este tipo de preguntas son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Por esto, porque no son preguntas que estemos, el cerebro está programado para en estas preguntas encontrar respuestas verdaderas, pero en este caso me preguntan cuál es la respuesta que no es verdadera de todo lo que yo digo acá. Esas preguntas de negación tienen un alto índice de respuesta errónea, porque normalmente uno lee las carreras y termina eligiendo una respuesta. Obviamente, casi con seguridad la primera respuesta que yo vea es correcta, es verdadera, pero no es la correcta porque a mí me piden es la falsa, la que no corresponde, no puede resultar. Quiere decir que de estas cuatro,
3 si es posible construirlas. Entonces, lo primero que debo entender es cuál es. Entonces, A y C. Si yo ubico dentro de una circunferencia los dos puntos en distinta posición, puedo formar un triángulo. Entonces, tengo dos posibilidades. De que obligatoriamente, como los dos lados son el radio, esas dos sean iguales. Y esta longitud de acá sea distinta. Pero si yo acomodo de otra forma, yo puedo construir un triángulo de tal forma que el triángulo sea equilátero. Entonces, A y C es posible construirlas. Entonces, desde ese punto de vista, ambas son verdaderas. Quiere decir que ninguna de las dos es la respuesta. Entonces, ya hay un montón que lo embarraron. Pero porque miren, casi que les aseguro que cometieron el error los que dijeron A, que no leyeron el no. No leyeron este pedacito que dice no. No es posible, no puede resultar. Entonces ya estas dos salen de parte. Ahora, la afirmación, ¿cuál era? Diámetro de circunferencia, un triángulo isósceles, un diámetro. Si yo tengo acá, me está dando el diámetro, ¿cierto? Esa también es posible. ¿Por qué? Porque tengo los dos puntos por separado. Si los tengo puestos, pasa la recta por la mitad. Entonces también es posible construir el diámetro. El que no es posible es esta construcción. ¿Por qué? De hecho, ya leí más de uno que tiene la razón. Por lo... Anónimo 524 no pueden estar en el mismo punto. Exacto. Anonymous 16231. Al unir los tres puntos no se puede obtener un radio. La respuesta es B. Exacto. Si ven que ustedes saben mucho de la información, lo que pasa es que muchas veces no la organizan. 82491 son dos puntos diferentes y P. Entonces, es necesario ver que sí lo saben. Pues la respuesta era B, porque era la que no se podía hacer. Esta no se podía hacer porque estos dos puntos, para que sea el radio, tienen que estar en la misma posición. Entonces, en ese caso, la que tenían que elegir era B. Felicitaciones porque más de uno lo dio la respuesta. Esperaba que todos la dieran errónea. Esto, lo que pasa es que uno muchas veces no lee bien la información. Lo que pasa es que lee las carreras y se le pasa por alto. Para esta era vital saber esto. P y P sub 1 eran diferentes. Léanla muy bien porque está muy difícil. Vuelve y juega. ¿Quién es el primero que da la respuesta? Juan Camilo, precisamente esa era la situación. No todas son correctas, 3 eran correctas, pero a mí me pedían era la que no era correcta. Entonces, Juan Camilo Baldi. Lo de negrita, lo que ustedes ven en negrita y preguntan que por qué en negrita, siempre va a ir la negación en las preguntas, es decir, la norma para cuando uno construye preguntas de opción de respuesta, pregunta por competencia, es que la negación tenga que ir en mayúscula y en negrita, precisamente para que resalte y la gente se dé cuenta. Y con ser de eso muchos no se dan cuenta. Si pongo P y P en la misma recta y la que está más alejada, digamos, P es el radio, sería el diámetro, sería en ese caso esta. La forma más alejada sería esta. Entonces, que esté totalmente opuesta, sería la longitud mayor que podrían llegar a tener de diferencia. Entonces, al colocar las opuestas, quedarían es el diámetro, no el radio, porque el radio quedaría es si las colocamos en el mismo punto.
Pregunté. Paola Tovar, la primera en responder. No sé si bien o mal, pero fue la primera. Camila Ramírez va por segunda. Ya hay varios. Algunos que dicen la A, otros que dicen la D. Qué pena es que se me pasó y la dejé en otra presentación. Amy 992, 24 Geraldine. Esa es la pregunta. ¿Qué tendrán que hacer? Si realmente la pregunta. De hecho, esa pregunta sí salió. Esa pregunta salió en la prueba de litros del 2014. Es que un minuto. Se dan cuenta que realmente hay unas preguntas que uno las analiza muy rápidamente por más cantidad de información que tenga. No era tan difícil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recordar que siempre la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, de todo triángulo, la suma es igual a 180 grados. Si ya tengo que todo suma 180 y le quito el ángulo de 105 y el ángulo de 45, el resultado es que la respuesta es 30 grados. El ángulo de la línea de Foul es de 30 grados. Muy simple la pregunta, es decir, es una pregunta muy sencilla, pero des en cuenta que muchas veces termina uno enredándose en muchos procesos porque le da un contexto muy largo, da una gráfica, cuando es algo muy sencillito. Siempre, todos, de todo triángulo, la sumatoria de los tres ángulos siempre 180 grados. No, ese no es teorema de Pitágoras. Eso es teorema de la sumatoria de los ángulos. Realmente no tiene un nombre definido. Listo. Entonces miremos. Un poco más difícil. Pero se preparan, es decir, eso es jugar con la cabeza de ustedes. Decirles que está difícil cuando es muy fácil, así es más satisfactorio que la respondan.
No, el teorema de Pitágoras solo sirve para hallar la longitud de los lados. En el teorema de Pitágoras no hay implícito ningún ángulo como tal. La geometría está llena de teoremas fundamentales, es decir, ustedes van a encontrar teorema fundamental de la recta, teorema fundamental del punto, teorema fundamental del ángulo, teorema fundamental de los triángulos y una cantidad de teoremas fundamentales, pero sí es muy importante, son leyes muy específicas. Ya empezaron con respuestas. Sebastián fue el primero. A, B, A, B, A, B, 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 A, B. Si se dan cuenta en esta información, realmente lo más importante que nos da el contexto es que son paralelas. Ese término que no se puede entender desde la gráfica es paralela. Una recomendación, nunca se centren solo en la gráfica. Si en el enunciado o si simbólicamente no me dicen que dos líneas son paralelas o son perpendiculares, yo no lo puedo presupuestar solo con la gráfica, porque la gráfica puede tener un pedacito de grado de diferencia y no ser paralela ni ser perpendicular. Entonces yo no puedo decir, no, me parece que la gráfica es paralela o me parece que es perpendicular. Se las tienen que enunciar claramente como acá. Entonces, del contexto realmente lo único que sirve es paralela, o lo único que sirve es paralela, porque la demás información está en la gráfica. Esa es la situación, que cuando a uno le dan un ángulo recto, uno ya sabe que es 90 grados y a partir de ahí uno hace una deducción sencilla. Pero cuando no le hacen esa claridad, uno tiene que analizar desde qué parámetros. La pregunta aparentemente se ve muy simple, pero tiene una connotación de una cantidad de datos importantes. Lo primero es las características de los triángulos. Como un repaso básico, las características de los triángulos los definimos claramente: equiláteros, isósceles y escaleno. Lo que debemos recordar es que el equilátero, por su naturaleza, que tiene los tres ángulos iguales y los tres lados iguales, tiene la cualidad de que siempre todos los triángulos equiláteros, sus ángulos son de 60 grados. Entonces quiere decir que 1, 2 y 3, sus ángulos son de 60 grados. Era lo primero que tenía uno que deducir, que el ángulo 1, que el ángulo 2 y que el ángulo 3 medían 60 grados. ¿Claro ahí? Paralelas son dos rectas que nunca se cortan. Listo, primera situación que se podía resolver. Esto es un poco de información extra, de entender que un triángulo rectángulo equilátero no existe porque todos sus ángulos son de 60 grados, pero que pueden haber triángulos rectángulos isósceles y escaleno. Y obtusángulo, es decir, con un ángulo mayor a 90 grados, si hay isósceles y hay escaleno. Entonces pueden tener estos dos laditos iguales y el contrapuesto desigual. Pero lo que nos hace llegar a la respuesta acá es esta teoría. Es importante cuando las dos líneas son paralelas. Si estas dos longitudes no son paralelas, no se puede tener en cuenta la segunda parte, y es que estos ángulos que son opuestos tienen la misma longitud. Entonces, si se dan cuenta, este y este son iguales, este y este son iguales. No solo eso, sino los ángulos opuestos por un vértice tienen también la misma medida, es decir, son congruentes. Eso es importantísimo porque es una herramienta
que se utiliza mucho en la construcción de preguntas. Es decir, es un conocimiento que van a encontrar ustedes bastante, y es el uso de los ángulos opuestos, es decir, de dos paralelas que las corta una recta, es decir, las seca o las interseca, y sus ángulos son de la misma medida. Pero para eso es necesario que hagan la claridad. Si a mí no me hacen la aclaración de que las dos rectas de las que estamos hablando son paralelas, no puedo tener en cuenta nada de la información. Eso es vital. Siguiente, pero aquí escribí donde apareció la imagen. Borrar. Listo. Es características de los ángulos o de los triángulos. Entonces, recuerden que dos ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. Son complementarios si ambos suman 90 grados, es decir, si ambos forman un ángulo recto, pero como no es el caso, realmente lo que necesitamos es esto. ¿Qué características tienen dos ángulos si son suplementarios? Y es que suman 180 grados, es decir, forman un ángulo llano. Ese ángulo llano es muy importante porque es el ángulo que forma cualquier recta. Es decir, en cualquier situación geométrica que yo tenga una recta, ya inmediatamente tengo un ángulo llano. Entonces siempre voy a poder teorizar desde ahí alguna característica de los ángulos. Si tengo una recta cruzada por otra, inmediatamente ya tengo dos ángulos suplementarios, forman 180 grados. Entonces, ¿qué necesitaban acá? Lo primero, establecer que el ángulo 1, 2 y 3 mide 60 grados. Segundo, que el ángulo BDE, es decir, este de acá, BDE, donde D es el vértice, es suplementario de 3. ¿Qué es suplementario? Que mide 120 grados, porque esto es una recta y es un ángulo llano. Y por último, entender que por semejanza o congruencia de los ángulos intersecados en una recta paralela, el ángulo 5, el que me están pidiendo el dato, es congruente con el ángulo BD, es decir, tiene la misma medida. De ahí 5, el ángulo mide 120 grados. Veo en las respuestas que muchos lo dedujeron con mucha facilidad, pero por más de que lo hayan deducido muy fácil, se dan cuenta o analicen que la información que repercute o que tiene es bastante fuerte. ¿Claro hasta ahí? Entonces, es importante entender cada uno de estos procesos. Es muy difícil saber uno exactamente qué temática le puede llegar a evaluar en la pregunta, pero sí es necesario uno cubrir lo básico. Esto es de lo básico. Es decir, esto en las preguntas con total seguridad les van a salir. Si ya presentaron el ITFES, si ya presentaron el examen de ingreso a alguna universidad, se dan cuenta que son de las temáticas estándar que se manejan. Preguntas que les van a hacer con total seguridad. Manejo de semejanza, que aquí con esta estructura también hay semejanza de triángulos, pero eso lo vemos más adelantico. Siguiente. Fácil, difícil, pues no sé en qué catalogarla, pero el tiempo de respuesta es lo que la define como, bueno, el tiempo de respuesta correcta, ¿no? Lo define si es fácil o difícil. Lo que sucede es que cuando nombramos los ángulos, los ángulos se pueden nombrar con una letra griega o se pueden nombrar utilizando los puntos que lo contienen. Si se dan cuenta acá tienen vértice, porque estamos hablando de este ángulo, el vértice es D. Entonces, una forma de nombrarlos es utilizando un punto de las dos líneas que lo toman, que en este caso es B y E, y utilizamos el punto del vértice, que es D. Entonces, ese puntico tiene que quedar en la mitad de los tres.
Entonces yo para nombrar este ángulo específicamente digo que es el ángulo que tiene la línea B, que se forma en el vértice D y que lo conforma la otra línea establecida. Entonces esa es la relación del ángulo BDE. Para 7401, preguntas que le pueden servir a todos. Sí, es el mismo principio de análisis, utilizando otro ángulo, exactamente, para 29.381. Al ser equilátero el triángulo, si yo lo analizo de un sentido o el otro, me da exactamente lo mismo de esa situación. Entonces, este vale 60, entonces este también vale 60. Entonces, si ambos dos valen 60 grados, quiere decir que este es suplementario y me va a dar. Las preguntas de este tipo pueden tener varias líneas de análisis y llegar a la respuesta correcta. Y es correcto el procedimiento. Entonces, esa es una de las formas. No tomarlo desde la semejanza que hay entre BDE y 5, sino tomarlo por que 5 es suplementario de 4 y estaría perfectamente hecho. No habría ningún lío. Ahora este. Ya puse la pregunta, está explicándole lo del ángulo BDE. Cada un minuto. ¿Qué piensan si les digo que solo uno ha dado la respuesta correcta de todo lo que han dicho? Y es debido a que aquí hay una trampa muy común en cuanto uno maneja triángulos. Uno ve los dos triángulos por separado y ve las longitudes por separado. No ve el triángulo grande ni las longitudes grandes, por eso es que se comete el error. Sin contar que estamos hablando de una característica básica de los triángulos que alguien ya la mencionó hace rato y es la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos o teorema de Tales. ¿Qué me dice la semejanza de triángulos o el teorema de Tales? Entonces, que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son los mismos, pero la longitud de sus lados es distinta. Cuando sucede eso, entonces, como acá, lo que vemos es que tenemos un triángulo pequeño de lados 2, 3 y 4, pero el triángulo grande es la suma de estos dos. Miren, 6 más 2, 8 y 4 más 9 y 3 más 9, 12. Entonces lo que me están pidiendo es este lado de acá, que es BC, en esa pregunta como tal.
Esto es lo que me están pidiendo, la longitud BC. Entonces, si lo miramos por semejanza y tenemos la comparación entre los dos triángulos, uno de 2, 3 y 4 y el otro de 8, 12 y no sabemos este lado. Hay dos formas de hacerlo. Aplicando la semejanza, que es la ecuación, las características relacionadas del principio de semejanza, que nos dice que la proporción, es decir, la comparación, la división entre lados en la misma posición, en este caso AB, que es el de este lado, AB, que es este lado, con AD, que es el del mismo lado, es equivalente a los del otro lado, es decir, ABC con el DE, que son la proporción básica que tenemos, usando el que nos falta, ¿no? Despejamos la ecuación, 8 por 4, 32 divide y nos da 16. Otra forma de analizarlo es el factor que hay de un triángulo al otro. Si se dan cuenta, a 2 lo que hago es multiplicarla por 4 para que me dé el lado. A 3 multiplicarla por 4 y me dé el lado equivalente. Entonces, siempre en triángulos semejantes hay un valor numérico proporcional. O un valor que multiplica todos los lados o un valor que divide a todos los lados si voy de grande a pequeño. Entonces, por ende, 4 por 4, 16. Hay dos formas de hacerlo, o lo analizan o procedimentalmente lo toman y dan el 16. Y un punto a B tú vas a ver que fue el de los poquitos que dio la respuesta. 54,661, bien. 27,76, bien. Des en cuenta que en ese caso entran en una falsa inducción porque toman este 6 y este 9 no como parte de la longitud, sino como la longitud del triángulo. Y lo hacen con esa intención, y es un error que es muy común, porque va una cosa implícita de la otra, y es donde se cometen muchos errores. Fácil, ¿cierto? Entonces, es necesario, entonces profundicemos un poquito con este tema. Es necesario que entiendan que las características, cuando yo estoy hablando de una semejanza de triángulos, es muy importante dentro de las situaciones. Entonces, tener en cuenta que en la semejanza de triángulos yo puedo tener dos formas de la semejanza de triángulos. Si los triángulos están uno dentro del otro, como acá, que es una de las básicas bueno, de hecho hay solo dos posibilidades, entonces de las que más se usa es esto. Si estas dos líneas, si yo tengo esta estructura y estas dos líneas son paralelas, de nuevo el cuento de paralelismo, obligatoriamente el triángulo que ven acá, A o C, es semejante a B o D. Ambos triángulos son semejantes en esa situación, para tener en cuenta. A o C, B o D. Otra de las formas es cuando los tengo por separado y me dicen el triángulo tal y el triángulo tal son semejantes. Semejantes a ángulos iguales, lados distintos. A ángulos iguales, longitud de los lados distintos. ¿Hay alguna duda? No le sumé el 4, lo multiplicamos por 4. Entonces, ¿por qué se multiplica por 4? Porque es el factor que tienen. Des en cuenta que si yo tengo el triángulo pequeño que es 2, 3 y 4, yo hago esto más claro de pronto, ahorremos. Una buena forma cuando tengan situaciones de semejanza de triángulos es separar, que yo vea claramente los dos triángulos. Entonces yo aquí tengo un triángulo donde el lado DA es 2, donde el lado AE es 3 y donde el lado DE es 4. Y el otro triángulo, el más grande, es el que me dice AB, que es 6 más 2, 8. El triángulo AC,
que es 6 más 9, 12, y el único que me queda pendiente. Cuando los triángulos son semejantes, siempre hay un valor multiplicativo que me relaciona a los lados. Si se dan cuenta, 2 por 4 me da 8, es decir, 8 dividido 2 me da 4, que ese es el factor. 12 dividido 3 me da 4. Entonces quiere decir que el valor para que me dé aquí lo tengo que multiplicar por 4. 4 por 4 me da 16. Sin necesidad de hacer uso de la ecuación, que hay veces a uno se le olvida los procesos de ecuación, pero siempre el triángulo va a cumplir la semejanza del proceso. Exactamente, lo que dice Abraham Ramírez es exacto. Es como amplificar una fracción. Es exactamente eso. Más, Anonymous 1909. No es por, sino es más. 29, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12 y 4 por 4, 16. Exacto. Cataleya. Bien. Eso es importante que pregunten. Si ustedes no preguntan, les va a ser muy difícil la situación. Entonces, ya con eso terminamos. Deben entender que todas estas herramientas ustedes se afianzan es en la práctica. Ese es el sentido del taller. El taller va para que ustedes hagan una revisión de lo que se hizo. Y iniciando las clases siempre vamos a modelar una o dos preguntitas. Yo trato de sacar o la más obvia, que de pronto es donde uno se cometa errores, o la más difícil, y hacemos como una retoma de los temas que estamos trabajando anteriormente. Pero es importante porque así mismo ustedes tienen dudas y así mismo las generan en las situaciones para que pueda uno saber si está llegando la información. No hay lío, 1909. Lo que pasa es que como es información en público, ese errorcito pequeñito puede confundir a alguien. Entonces es bueno tener cuidado con esas cositas. Claro, el lado de abajo lo trata uno de pronto de entender porque van implícitos uno dentro del otro. Lo que pasa es que uno realmente no ve el triángulo grande, pero si eliminara uno pudiera eliminar esta rayita, se daría cuenta de que es un triángulo más grande. Entonces, eso es una capacidad que uno desarrolla cuando está en preescolar y se llama capacidad de abstracción. Y es la capacidad como ver más allá de la información que se tiene. Entonces, muchachos, hijos, que les vaya muy bien. Espero vernos la siguiente clase todos cumplidos. No dejarse llevar, porque la clase de física es después de lo del partido de la selección. Así que nos vemos. El partido termina a las 5:30, la clase es a las 7, así que tienen tiempo para estar en la clase anterior y en mi clase. Así que no se vayan a ir de juerga si gana la selección o vayan a irse de despecho si pierde la selección. Si empata no pasa nada, así que no da igual. Espero que hayan entendido, espero les haya servido mucho. De geometría hay una segunda clase en el programa que vamos a profundizar en algunos conceptos que no vimos y en la parte de trigonometría que de pronto es un afán que hay de esa situación, de los procesos de trigonometría enfocados a las preguntas de este tipo. En el chat van a colocar el link del taller para que les quede más fácil encontrarlo porque veo que hay más de uno perdido que no lo encuentra. Es que la tecnología no es para todos. A mí me da muy duro la tecnología, así que me tienen que... Bien, para el peruano. Excelente. Exacto. Muy cumplidos, despechados o alegres. ¿Nos reunimos a celebrar un ratico o nos reunimos a llorar un rato? Pero ahí nos reunimos de todas maneras. Entonces los espero el jueves 7, 5:30 porque tienen clase previa. Y a las 7 nos reunimos a la clase de física. Entonces espero les estén muy bien, descansen.
Un placer haber trabajado con ustedes. Nos vemos el día jueves con todas las pilas puestas, chicos. Pero después de la clase se van a celebrar fácil. Se reúnen a las 8, a las 7, a las 5:30. Tienen clase comunitaria en la casa de alguno. Ven clase hasta las 8:30. Después de las 8:30 sí se van a celebrar. O a llorar la pérdida, lo que sea. El taller, van a subir el link del taller. Después de que lo hayan subido, el link lo ponen directamente en el chat para que estén pendientes. ¿Por qué la proporción? Porque todos los lados van multiplicados por 4. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. Y el único lado que haría falta es 16. 4 por 4, 16. El link lo colocan mañana cuando hayan subido el taller. No es instantáneo. Ah, bueno, excelente. 7:26. Muy bueno. Esperemos que empaten. Chao niños, fue un placer haberlos visto, que les vaya muy muy bien estos días, que trabajen y le hagan mucha fuerza a la selección. Del país que sea, no, sean peruanos o sean colombianos. Chao, les vaya muy muy bien.